Somos el grupo 9 de la materia de farmacología del Colegio Universitario Jean Piaget de la carrera de enfermería, cohorte 8, semestre 2. Hoy hablaremos sobre los gases terapéuticos, incluyendo el oxígeno, dióxido de carbono, óxido nítrico y helio. El primero es el oxígeno. El oxígeno es un elemento químico gaseoso, incoloro, inodoro e insípido, abundante en la corteza terrestre, en la atmósfera y en los océanos, que es imprescindible para la vida. Como gas es más pesado que el aire y constituye una quinta parte de este en su forma molecular, O2. También forma parte del agua, de los óxidos, de casi todos los ácidos y sustancias orgánicas, y está presente en nuestro cuerpo y en todos los seres vivos. Usos y propiedades. Los usos del oxígeno son variados, pero esencialmente es necesario para facilitar el proceso de respiración de los seres humanos. Un ejemplo de esto es la terapia de oxígeno que se aplica cuando cualquier persona tiene dificultad para respirar por cualquier condición médica. En su forma gaseosa se comporta como un veneno para las bacterias que ocasionan la gangrena. Es utilizado en los trajes de astronautas para que puedan respirar bien, en tanques de buceo, en la producción de polímeros anticongelantes, para sustentar cohetes, para tratamientos de agua, soldar y cortar metales, para la combustión completa de químicos y para convertir el hierro en acero, entre otros usos. El oxígeno es una sustancia química sumamente reactiva, capaz de formar compuestos con casi todos los elementos conocidos, excepto los gases nobles. Es un elemento no metálico muy electronegativo. El oxígeno posee 3 isótopos naturales y estables, 16 de oxígeno, 17 de oxígeno y 18 de oxígeno, siendo el primero el más abundante, 99,76%. En todas sus presentaciones es una sustancia inflamable y muy reactiva. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de las hipoxias de etiología diversa que precisan una oxigenoterapia normobárica o hiperbárica. Alimentación de los respiradores en anestesia, reanimación. Vector de los medicamentos para inhalación administrados mediante nebulizador. Tratamiento del ataque agudo de la cefalea en racimos. Propiedades farmacocinéticas. El oxígeno administrado por inhalación se absorbe mediante intercambio alveolo-capilar a razón de 250 ml de aire por minuto en un sujeto en reposo. El oxígeno se encuentra disuelto en el plasma y es transportado por los hematíes en forma de oximoglobina. El oxígeno liberado a nivel tisular por la oximoglobina se utiliza a continuación a nivel de la cadena respiratoria de las crestas mitocondriales para la síntesis de ATP. Tras estas reacciones, catalizadas mediante numerosas enzimas, vuelve a encontrarse en forma de CO2 y H2O. Mecanismo de acción. Elemento indispensable para el organismo. Interviene en el metabolismo y en el catabolismo celular y permite la producción de energía en forma de ATP. Contraindicaciones. No existen contraindicaciones absolutas a la oxigenoterapia normobárica cuando su uso es necesario. La oxigenoterapia hiperbárica no debe administrarse en pacientes con neumotórax no tratados. Reacciones adversas. Apnea, microtelectasias, burotraumatismo en el oído interno, los senos o los pulmones, crisis convulsivas, lesiones pulmonares, fibroplasia retrolental en lactantes. Cuidados de enfermería. Mantener la vía aérea permeable y ayudar al paciente a mantener la posición apropiada, semi-Fowler o Fowler. Iniciar y mantener la frecuencia y la concentración de flujo de oxígeno con humificación. Controlar la presión arterial y latido apical cada 15 minutos durante 4 horas y luego cada 2 horas o 4 horas. Auscultar los sonidos respiratorios cada 2 o 4 horas. Realizar higiene oral y nasal cada 2 o 4 horas. Ayudar y enseñar al paciente a girarse, toser y respirar profundamente. Proporcionar apoyo emocional, permanecer con el paciente mientras esté muy ansioso. Continuar con otras actividades de enfermería requeridas por la patología primaria. Evitar el oxígeno de alto flujo o a concentraciones elevadas en pacientes que requieren cierto grado de hipoxemia para mantener la respiración. Controlar la gasometría arterial según indicaciones. El otro gas que trataremos es el dióxido de carbono. Es un gas incoloro e inodoro compuesto por carbono y oxígeno. También se encuentra comúnmente como un líquido bajo presión o como sólido, hielo seco. Se utiliza como refrigerante para fabricar sustancias químicas, como extintores y como propelente. Forma parte de la naturaleza y es indispensable para la vida en la Tierra. Se encuentra de forma natural
en el aire ambiental, en concentraciones que varían de 300 ppm a 500 ppm, dependiendo de si medimos en entornos urbanos o naturales. Indicaciones. El CO2 medicinal tiene múltiples usos en las terapias médicas. Puede usarse como gas de insuflación para la cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia, endoscopia y artroscopia, con el fin de ampliar y estabilizar las cavidades del cuerpo para una mejor visibilidad del campo quirúrgico. Además, en su fase líquida puede utilizarse para proporcionar temperaturas de hasta menos de 76 grados centígrados, para la crioterapia o la analgesia local mediante la aplicación externa en la superficie de la piel. Otras indicaciones médicas del CO2 incluyen la estimulación respiratoria transitoria y el estímulo de la respiración profunda y la tos para prevenir o tratar la atelectasia. Mecanismo de acción. El principal efecto que produce el CO2 en el cuerpo es la asfixia por el desplazamiento del oxígeno, pero esto se produce por concentraciones muy altas capaces de desplazar el oxígeno y reducir su concentración por debajo del 20%. En concentraciones altas, cercanas a los 30.000 ppm, puede causar dolores de cabeza, falta de concentración, somnolencia, mareos y problemas respiratorios. Farmacocinética. El dióxido de carbono es transportado en la sangre de tres maneras: disuelto en el plasma, en forma de bicarbonato, y combinado con proteínas como compuestos carbamínicos. El dióxido de carbono disuelto, al igual que el oxígeno, obedece a la ley de Henry, pero el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Como resultado, el dióxido de carbono disuelto ejerce un papel significativo en el transporte de este gas, ya que cerca del 10% del dióxido de carbono que pasa al pulmón desde la sangre se halla en su forma disuelta. La primera reacción es muy lenta en el plasma, pero muy rápida dentro del glóbulo rojo, porque este contiene anhidrasa carbónica. La segunda reacción, que es la disociación iónica del ácido carbónico, se produce con rapidez sin enzimas, cuando la concentración de estos iones ascienden dentro del glóbulo rojo. El bicarbonato difunde hacia el exterior, pero el hidrón no puede hacerlo con facilidad, porque la membrana eritrocitaria es relativamente impermeable a los cationes. Por lo tanto, para que se mantenga la electroneutralidad, se difunden iones de cloro hacia el interior del glóbulo rojo, desde el plasma, en el llamado desplazamiento del cloruro. El desplazamiento del cloro tiene lugar de acuerdo con el equilibrio de Gibbs-Dunning, equilibrio que se produce entre los iones que pueden atravesar la membrana y los que no son capaces de hacerlo. Algunos de los iones de hidrón liberados se fijan a la hemoglobina reducida. Esto sucede porque la hemoglobina reducida es menos ácida que la forma oxigenada. Por lo tanto, la presencia de hemoglobina reducida en sangre periférica contribuye a la unión de hidrón y a la captación de dióxido de carbono, mientras que la oxigenación en el capilar pulmonar contribuye al desprendimiento de dióxido de carbono. El hecho de que la desoxigenación de la sangre acreciente su capacidad para transportar dióxido de carbono se conoce como efecto Haldane. Estos acontecimientos asociados con la captación de dióxido de carbono por la sangre hacen que aumente el contenido osmolar del glóbulo rojo y, por consiguiente, que entre agua en la célula y aumente su volumen. Cuando los glóbulos rojos pasan por los pulmones, se contraen ligeramente. Los compuestos carbamínicos se forman al combinarse en dióxido de carbono con los grupos aminoterminales de las proteínas sanguíneas. La proteína más importante es la globina de la hemoglobina y se forma carbaminohemoglobina. Esta reacción se produce rápidamente sin acción enzimática y la hemoglobina reducida fija más dióxido de carbono en la forma de carbaminohemoglobina que la oxihemoglobina. También, en este caso, la descarga de oxígeno en los capilares periféricos facilita la captación de dióxido de carbono, mientras que la oxigenación tiene el efecto contrario. Contraindicaciones: abdomen péndulo, cirrosis hepática, infarto agudo de miocardio o reciente, angina inestable, insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones localizadas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, embarazo, periodo premenstrual y menstrual. Reacciones adversas: el dióxido de carbono puede afectar por inhalación. El contacto puede irritar y quemar la piel y los ojos. El contacto directo con el líquido o el sólido, hielo seco, puede causar lesiones por congelación. La exposición al dióxido de carbono puede causar dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y temblores. La exposición más alta puede causar convulsiones, coma y la muerte. La intoxicación aguda puede afectar el cerebro, causando cambios en la personalidad y pérdida de la visión. Cuidados de enfermería: observar si hay insuficiencia respiratoria inminente, iniciar la preparación y la aplicación del respirador,
explicar al paciente y a la familia las razones de las sensaciones esperadas asociadas al uso de respiradores mecánicos, comprobar de forma rutinaria los ajustes del ventilador, observar si se produce un descenso del volumen aspirado y un aumento de la presión inspiratoria, asegurarse de que las alarmas del ventilador estén activadas, vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente, vaciar el agua condensada de las trampillas si procede, asegurarse de combinar los circuitos del ventilador cada 24 horas si procede, realizar una técnica antiséptica, vigilar el progreso del paciente en los ajustes de ventiladores actuales y realizar los cambios apropiados según orden médica, fomentar una ingesta adecuada de líquidos y sustancias nutritivas. Cuidados de administración. Rotule los recipientes del proceso. Monitorizar las concentraciones de sustancias químicas en el aire. Utilizar controles de ingeniería. Lavarse las manos antes y después de su administración. Ponerse ropa limpia si se contamina. Evitar comer, fumar o beber en zonas de manipulación, proceso o almacenamiento de estas sustancias químicas. Antes de entrar a un espacio confinado donde el dióxido esté presente, verifique que haya oxígeno suficiente, de 19.5% en adelante. Transfiera el dióxido de carbono desde los cilindros u otros recipientes a los recipientes de reposo en un sistema cerrado. Debe evitarse la entrada de humedad al interior de los cilindros. No permitir el retroceso de sustancias hacia el interior del cilindro. Mantener los cilindros por debajo de 54 grados centígrados en un lugar adecuado y bien ventilado. Abrir las válvulas lentamente y cerrarlas cuando se utilice el cilindro cuando esté vacío. A continuación, veremos el óxido nítrico. Es una molécula gaseosa liposoluble que en el cerebro actúa como neurotransmisor y que lleva a cabo distintas funciones dentro de nuestro organismo. La molécula de óxido nítrico está compuesta por un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno. Carece de carga, lo cual permite difundir libremente a través de las membranas celulares. Indicaciones. El óxido nítrico junto a la ventilación asistida sirve para tratar la insuficiencia respiratoria hipóxica asociada a la hipertensión pulmonar en neonatos mayores o igual a 34 semanas de gestación. Mejora la oxigenación y reduce necesidad de oxigenación por membrana extracorpórea. También es parte del tratamiento de hipertensión pulmonar, peri y posoperatoria, en cirugía cardíaca en adultos. En recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes de 0 a 17 años, se usa para reducir selectivamente la hipertensión arterial pulmonar y mejorar la función del ventrículo derecho y la oxigenación. Mecanismo de acción. El óxido nítrico es el factor endógeno relajante del endotelio más importante, provocando dilatación del músculo liso vascular en respuesta a la estimulación celular endotelial por la activación de ciclasa guanilato y el aumento del guanosin monofosfato cíclico intracelular. Es sintetizado en las células endoteliales por la enzima óxido nítrico sintetasa, que utilizando como sustratos el fosfato de dinucleótido de nicotinamina y adenina. Y el oxígeno convierte la L-arginina en óxido nítrico y citrulina. Farmacocinética. La administración sistémica de óxido nítrico no es posible debido a su rápida inactivación por la hemoglobina. El óxido nítrico es 1000 a 3000 veces más afín por la hemoglobina que el oxígeno. Sin embargo, cuando se administra por vía inhalatoria, el óxido nítrico difunde del alvéolo a la circulación pulmonar, produciendo vasodilatación a dicho nivel. Pero la inactivación a nivel sanguíneo impide sus efectos sistémicos. Esto lo diferencia del resto de los vasodilatadores. Se metaboliza en tres formas: mediante la formación de dióxido de nitrógeno, al reaccionar con el oxígeno de la sangre. 2. Al reaccionar con la hemoglobina para formar metahemoglobina, donde el hierro ha sido oxidado desde el estado ferroso al férrico, el cual no puede transportar el oxígeno y por tanto no contribuye a la capacidad de la sangre para transportar este gas. Y la tercera es al combinarse con la desoxihemoglobina y formar nitrosilemoglobina. Tiene una vida media de 3 a 6 segundos y su duración de acción es de 2 a 8 minutos, persistiendo sus efectos sobre la presión arterial pulmonar y la oxigenación arterial luego de suspender el tratamiento. Se excreta por vía renal siendo sus metabolitos nitratos y nitritos.
Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Neonatos con dependencia conocida a la derivación sanguínea derecha-izquierda o derivación significativa izquierda-derecha. Neonatos con déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa o de la metahemoglobina reductasa. Personas con tensión baja. El aumento de óxido nítrico puede tener consecuencias en enfermedades como el Alzheimer, esclerosis múltiple y Parkinson, o incluso daños en el esperma. Reacciones adversas. Metahemoglobina, producción de dióxido de nitrógeno. Existen incógnitas en cuanto al riesgo de estrés oxidativo, sobre todo en los prematuros o cuando existe una inflamación pulmonar y en relación con la posible lesión directa celular sobre el alvéolo, en especial sobre el surfactante y sus proteínas, así como en función plaquetaria, inhibición de la agregación y adhesión, con prolongación del tiempo de sangría que facilitaría las hemorragias, sobre todo la intracraneal. Cuidados de enfermería. Al inicio y finalización de la guardia, anotar las pulsaciones por minutos cuando se administra óxido nítrico al paciente. En pacientes con asistencia respiratoria mecánica, se prefiere el uso de sistema cerrado de aspiración. Durante la aspiración de secreciones, realizar el bolseo y recuperación del paciente con el respirador. Tener un equipo portátil para bolsear al paciente con mezcla de óxido nítrico y oxígeno. Evitar la presencia de agua en las tubuladuras. Controlar el llenado de tubos de óxido nítrico. Evitar la suspensión brusca e inadvertida de óxido nítrico. La reducción de óxido nítrico se realizará en forma paulatina en no más de 5 pulsaciones por minuto por vez. Durante el tiempo de descenso de óxido nítrico, mantener al paciente tranquilo con buena oxigenación y ventilación. Estable termodinámicamente. Realizar controles frecuentes cuando se retira el óxido nítrico. Y por último, valorar el efecto de rebote durante las primeras 6 horas. Cuidados en la administración. Se administra al paciente a través de la ventilación mecánica. Se aconseja respiradores de flujo continuo usando flujos mayores o iguales a 10 litros por minuto, tras haberse diluido con una mezcla de oxígeno. La conexión de óxido nítrico inhalado debe estar en el asa inspiratoria del respirador a menos de 10 centímetros de la conexión del paciente. Comprobar que el aparato esté ajustado a la concentración del gas de la botella, independientemente del equipo de ventilación, flujo continuo o intermitente, siendo el primero el habitual en neonatos. El aparato debe proporcionar un flujo continuo de óxido nítrico medicinal. La concentración de óxido nítrico, de dióxido de nitrógeno y de fracción inspirada de oxígeno deben medirse en el asa inspiratoria del circuito cerca del paciente. Las alarmas tienen que ser para óxido nítrico, más o menos 2 pulsaciones por minuto. La terapia debe de estar disponible para ventilación manual y se debe disponer de una batería de emergencia y un sistema de reserva. El último gas que veremos es el helio. El helio es un elemento químico gaseoso, símbolo He, número atómico. El helio es el último gas que veremos. El helio es un elemento químico gaseoso, símbolo He, número anatómico 2. El helio es uno de los gases nobles del grupo O de la tabla periódica. Es el segundo elemento más ligero. El helio es un gas incoloro, inodoro e insípido. Tiene menor solubilidad en el agua que cualquier otro gas. Es el elemento menos reactivo y esencialmente no forma compuestos químicos. Indicaciones. Se utiliza para determinar el volumen pulmonar en distintas pruebas diagnósticas respiratorias con helio de la función pulmonar. Contraindicaciones. Hemóptisis, neumotórax, aneurisma torácico, abdominales o cerebrales. Sus reacciones adversas se desconocen, ya que no se ha comprobado si el uso de este gas medicinal provoca alguna reacción adversa. Mecanismo de acción del helio. El peso molecular del helio es muy reducido, por ello cuando se mezcla con oxígeno, el gas resultante tiene muy baja densidad y un elevado coeficiente de difusión, y por tanto facilita la llegada de oxígeno al alvéolo y a la eliminación de los carbónicos. Farmacocinética. El helio es inerte e insoluble, por lo que tras la inhalación se exhala sin que sea absorbido a través de los pulmones.
Cuidados de enfermería. Mantener al paciente tranquilo, monitorear la ventilación del paciente, valorar sus signos vitales cuando se retire el helio, mantener la vía aérea del paciente permeable, auscultar los sonidos respiratorios, proporcionar apoyo emocional mientras se le realiza la prueba. Esta ha sido toda nuestra exposición sobre los gases terapéuticos. Nos vemos en la próxima. Gracias.